Bienvenidos a nuestro podcast, Hombres de Poca Fe. En este episodio estaremos hablando sobre el origen de nuestro podcast y dando una explicación sobre el nombre y el logo. No olviden seguirnos, suscribirse, compartir y darnos un like. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, como estaba mencionando Roberto, vamos a estar hablando acerca del origen de este podcast. ¿Por qué nació este podcast? ¿Por qué el nombre? ¿Verdad? A veces el nombre, cuando a veces le platico a la gente acerca del podcast, ¿por qué empezamos? Y les digo, se llama Hombres de Poca Fe. Se oye medio raro, pero es bueno porque es una manera de poder iniciar esa conversación. Entonces nosotros empezamos este podcast. A mí, el nombre de Hombres de Poca Fe y ese pasaje del Evangelio de San Mateo, es algo tan hermoso porque habla de un Pedro y que es una figura súper interesante para mí, una persona, un santo que nosotros deberíamos de conocer y tratar de imitar, porque nosotros vemos él como discípulo de Jesús. Nosotros pensaríamos, es santo, es perfecto, en su vida siempre fue perfecto y fue un perfecto seguidor de Jesús, porque es el mayor de los discípulos, ¿verdad? Es el que Jesús le entrega las llaves y es el primero que es el Papa. Entonces, pensaríamos que es un personaje que sí lo es, pero no de la manera que pensaríamos, o yo de mi parte pensaría. Entonces este pasaje donde vemos a Pedro y se ve en el logo, es la mano de Pedro que está debajo del agua y está alcanzando, y vemos la mano de Jesús que lo está jalando, lo está sacando del agua. Y es un pasaje súper interesante porque vemos a un Pedro, está en la barca, y él mismo le dice a Jesús, ¿verdad? Él es el discípulo de Jesús, y él mismo le dice a Jesús, llámame, que lo llame a seguirlo. Entonces Jesús lo llama, y Pedro, o sea, como discípulo, él ya siguiendo a Jesús, ya sabe todo, ha visto a Jesús hacer milagros, ¿verdad? Y lo sigue. Y él, cuando tiene la mirada de Jesús, lo puede seguir, ¿verdad? Él camina en el agua. Pero, también otro aspecto muy importante de este pasaje es que vemos que Pedro se llega a distraer de Jesús porque ve las tormentas, ¿verdad? Yo creo que nos puede llegar a pasar a todos. Nosotros tenemos tormentas todas nuestras vidas, donde ya sea el trabajo, la escuela, la familia, podemos tener tormentas, ya sea alguna enfermedad, problemas de salud, que nos pueden llevar a quitar la mirada de Jesús. Y lo que siempre pasa, no me dejen mentir ustedes, pero en mi experiencia, lo que siempre pasa cuando quitamos la vista de Jesús, nos empezamos a ahogar, ¿verdad? Nos empezamos a hundir, y todo se hace más difícil. Entonces, lo más importante es que Pedro estira la mano, Jesús lo saca, y aunque lo regaña, ¿verdad? Le dice, hombre de poca fe, pero no le dice, ya no me sigas, vete para tu casa, sino que lo vuelve a llamar, y lo vuelve a llamar una y otra vez, hasta después de que lo ¿cómo se llama? Lo niega 3 veces, hasta después de que Jesús ya resucitó y está en el cielo. Y Pedro ya está predicando la buena nueva. Lo vuelve a llamar también en ese instante. Le dice, ¿Quo varis? ¿A dónde vas? Regresa a predicar. Entonces, para mí, este pasaje, yo me puedo identificar mucho porque ves, y una vez y otra vez y otra vez, yo me distraigo. Pero como discípulo soy llamado también a seguir haciendo lo mejor que pueda y sí, volver a Jesús. Como dice ¿cómo se llama la descripción del podcast? Volver a mirar a Jesús, tomarlo de la mano y seguir siguiéndolo, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo sintió Pedro cuando cayó al agua? O sea, no poder respirar, no tener ese aire que necesitamos al día a día. Y bueno, a mí me gusta ponerlo en práctica en mi trabajo. Por ejemplo, trabajo en la construcción y
y pues ahí se usan palabras y dicen de todo, ¿verdad? Es muy difícil. Yo siento que a veces también yo caigo en eso, en las bromas y andar haciendo relajo, ¿verdad? Y regreso, como dices, me vuelvo a la iglesia y vuelvo, o sea, siento como ese levantamiento, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero, o sea, siento que me acerco más y me relaciono más con el nombre. Hago en blank. Y también antes de casarme, también, o sea, uno se cae antes de casarse y como teníamos esta plática hace rato donde, como tú o usted que ya es padre, ¿verdad? También, cae bajo la tentación y tanta, o sea, miedo y todo eso es como que, no sé. Sí, a pesar como... Sí, yo creo que... Bueno, lo que estaba diciendo, que nosotros, antes de casarnos y antes de estar en el seminario, en la preparación de una vocación, es fácil ser tentado. Y hasta después de que uno, como Chuy, que ya se ordenó, y nosotros como ya nos casamos, no quiere decir, ahí terminan las... Ahí se acabó el corrido, no. ¿Verdad? Entonces seguimos siendo tentados. La tentación solo se va a acabar cuando lleguemos al cielo, primeramente Dios, ¿verdad? Que todos esperamos llegar por allá, Así ¿no? es. Entonces eso es lo más importante. Yo siempre les comentaba a los muchachos hace unos momentos, les decía, es que la imagen de Pedro para mí, aunque no es uno de los pasajes favoritos que tengo, porque a todos nos gusta el romanticismo, a mí me gusta más el Señor es mi pastor, nada me falta, Salmo 23, pero esta imagen de Pedro es una imagen más realista de lo que pasamos nosotros aquí en el mundo. O sea, a nadie se les va a acabar nunca la tentación, eso es cierto, y por eso le pedimos a Dios en el Padre Nuestro y líbranos de todos los males, ¿no? No nos dejes caer en esa tentación, porque la tentación va a estar siempre ahí. Y nosotros, en especial yo como sacerdote, recuerdo desde antes de entrar al seminario, tenía mis debilidades, tenía mis problemas, y cuando me alejaba de la iglesia, cuando me alejaba del grupo, cuando me alejaba de Dios, pues sí sentía esa ausencia y empezaba uno a hundirse en sus propios problemas y en su propio pecado. Una vez que entras al seminario tienes otros problemas diferentes. Una vez que estás ordenado, no quiere decir que seas ahora sí un hombre de mucha fe. Sigue siendo también hombre de poca fe, porque todos como Pedro, a veces le decimos, Señor, yo voy a donde tú vayas, y de repente ya lo estamos negando en un rato después. Por eso a mí me gustó mucho la idea y colaborar con un podcast de amigos, de jóvenes, padres, ellos, padre de familia. Roberto ya formó su nueva familia con su esposa y yo con la iglesia. Entonces estamos con un compromiso y en eso vamos a estar ayudando también en lo que se pueda a las personas que llegan a nosotros, porque ese es el mandato, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones, y desde un punto de vista muy realista. O sea, todos somos Pedro y a veces estamos viendo hacia las tormentas, hacia nuestros problemas, y nos estamos hundiendo en un vaso de agua. Entonces para mí se me hizo muy, muy, muy padre la idea y la imagen del podcast, que es la mano de Cristo sacando a Pedro del agua, que es a final de cuentas en nuestra oración y en nuestros sacramentos, que Cristo nos viene a rescatar del pecado y de la muerte. Y también otra razón, no necesariamente por el nombre o el pasaje que escogimos, pero también yo creo que en mi tiempo de Youth Ministry, nosotros siempre buscábamos recursos para compartir con los jóvenes, para compartir con los padres, porque también los padres son súper importantes para lo que es la formación de los niños. Entonces yo me acuerdo que desde entonces yo siempre buscaba, y yo en ese tiempo tenía muy poca formación, apenas me iba iniciando, pero me acuerdo que yo tenía un deseo de que hubiera contenido bueno para las familias católicas. Y nuestra idea no es ni para los jóvenes ni para los viejos, sino que para toda persona que se pueda identificar en ese caminar con Jesús, y que nos vayan acompañando. Entonces, en estos últimos años hemos visto podcasts muy buenos, como lo es Omar y el podcast de 5 y 2, que nos han inspirado hay que poner unas pilas, hay que hacer algo también, y como dices, o sea, buscar evangelizar y compartir las buenas nuevas. Entonces también yo creo que es un punto para mí, que yo siempre tenía espinita de que yo quería
hacer un podcast acerca de cómo ser papá o ser papá católico o papá nuevo, pero yo creo que este podcast no nada más es para papás, no solo es para seminaristas o para hombres sacerdotes. nada más, sino No, que es exacto. para todos. El nombre nomás es Hombres de Poca Fe, pero porque ahí incluye hombres, mujeres, jóvenes, adultos, viejos, Preciso. a todo mundo. No es la humanidad en el sentido de los hombres de poca fe, es la humanidad misma que todos carecemos de fe. Yo creo que aquel que diga que tiene una fe muy grande, que él ya está salvo, como nuestros hermanos protestantes a veces andan diciendo, creo que son personas muy imprudentes de que no se dan cuenta de la debilidad que todos tenemos. Y si vemos a los santos, son súper humildes, Exacto. en verdad. No van a andar presumiendo ahí de sus dotes de dones y de todos los carismas que tienen, obviamente, ¿no? Sino que los muestran sin decir nada. Así es. Al igual si están pasando por algo, ¿verdad? Pueden venir a vernos un rato, a reírse de nuestras caras, por lo menos, ¿verdad? Caras, al menos. Y pueden comenzar dándole un follow a nuestro podcast. Vamos, Bien. sí, y muchas gracias por recordarme, porque sí, los invitamos a que nos sigan en Facebook, estamos en Instagram, tenemos nuestro sitio web, tenemos nuestro email. Por cualquier manera, si, como dice Roberto, si se sienten que necesitan contactar a alguien, o quisieran compartir algún tema que quieren que abarquemos nosotros, compártanlo, déjenos saber, y nosotros con mucho gusto, a su tiempo y con preparación, obviamente, Sí. Buscaremos que ustedes sean parte de este caminar. Entonces los invitamos, como les mencionábamos, estamos en Facebook, Instagram, tenemos nuestro sitio web y YouTube. Entonces los invitamos, como dice Roberto, hagan like, share, suscríbanse, all of the above. Entonces para que sean parte, los invitamos que sean parte de este caminar. Claro, vamos a tener los temas variados desde ahorita que llega el Adviento, ya tuvimos el de Halloween, vamos a tener el de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ir caminando con el ciclo litúrgico de la iglesia, ya que hay muchos grupos que yo siempre les ando diciendo, vivan los ciclos de la iglesia, porque nos estamos a veces brincando. Miren, hay muchos grupos hoy en día, me da gusto que sigan haciendo el Facebook Live y que pongan puros avivamientos todo el tiempo, pero es lo mismo, es casi los mismos pasajes bíblicos y es solamente oración, pues al estilo más que nada carismática, así hablada, y sí Señor, y yo te seguiré Señor. Pero ¿por qué no también llevar el proceso, un ciclo de la iglesia, ¿no? Llevar el ciclo de que estamos en Adviento, hablar de las cosas de Adviento. Estamos en Navidad, vamos a hablar de las cosas de Navidad. Vamos a estar en el tiempo ordinario, vamos a estar en el tiempo ordinario. Ya llega la Cuaresma, hablar de la Cuaresma. Pasa la Cuaresma, ya vienen otras festividades. Estar con el ciclo de la iglesia, porque nos podemos tener la tentación de nomás quedarnos en el sentimiento, y sentimiento es siento pero miento. O sea, no voy conforme a algo un poquito más sólido que la iglesia recomienda en todos sus tiempos, ¿no? No brincarnos luego a la resurrección sin haber pasado por la pasión, por la muerte, y después ahora sí ya celebramos la resurrección y la venida del Espíritu Santo, sino que paso por paso se va a ir disfrutando, porque no nada más nos quedamos con el puro evento de la resurrección sin haber tenido antes el ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Así es. Bueno, entonces le damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio, que es súper breve, nada más es para introducirnos propiamente y explicar el nombre de este podcast, que es su podcast. Esperamos que nos puedan acompañar, y aquí brevemente también tendremos el episodio acerca del Adviento. Como ven, ya estamos preparando, no vayan a pensar que es un episodio. Ya estamos en Navidad. Entonces no vayan a perderse el episodio de Adviento, que vamos a estar grabando aquí en unos minutos.